¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? Si alguien te preguntara, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti? Si tuvieras que ponerte a ti mismo una nota del 0 al 10 en tu vida, ¿qué nota te pondrías? ¿Qué es lo que sientes después de haber hecho un trabajo bien hecho? ¿Crees que deberías ser más reconocido por lo que haces? Y como cristiano incluso, ¿cómo te consideras a ti mismo? ¿Crees que eres una persona con mucha fe? ¿Crees que Dios tiene mucho que agradecerte? Son algunas preguntas que quería lanzar, así al empezar, preguntas que nos hagan pensar, porque hoy vamos a ver en este pasaje que hemos leído un tema, una virtud de la que no se habla mucho hoy en día, y es la virtud de la humildad, Ese es el título del mensaje, la virtud de la humildad. A Agustín de Hipona, un pastor del norte de África de los primeros siglos, le preguntaron una vez, dime cuál es, según tú, las primeras 3 virtudes para un cristiano, las 3 virtudes más importantes para un cristiano. Y él dijo, la primera la humildad, la segunda la humildad y la tercera la humildad. El escritor norirlandés C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, él dijo, la humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. No sé si entendéis la diferencia. No es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. La humildad verdadera no es pensar que, ay, yo no puedo hacer nada, yo no sirvo para nada, yo todo lo hago mal, no puedo hacer nada bien. Eso no es humildad verdadera. Es más, eso muchas veces es falsa humildad o es simplemente una táctica que Satanás muchas veces pone en nuestro corazón para entonces recibir reconocimiento. Porque si siempre decimos, ay, yo no valgo, lo que estamos buscando, aún inconscientemente, es que la gente diga, claro que vales mucho, claro que haces las cosas bien. Así que eso no es verdadera humildad, sino falsa humildad. La verdadera humildad no es comenzar a decir que yo no valgo y rebajarse uno mismo, sino olvidarse de uno mismo. ¿No es eso los grandes mandamientos que dijo Cristo? El primer mandamiento es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, centrarte en Él. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay un tercer mandamiento de te amarás a ti mismo, no. Primer mandamiento, ama a Dios. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Y eso es lo que es el verdadero corazón de la humildad. Es amar y centrarte en Dios con todo tu corazón. Amar y centrarte en tu prójimo con todo tu corazón, que te olvidas de ti mismo. ¿Por qué? Porque naturalmente tenemos una naturaleza que tiende a idolatrizarse a sí mismo. Vivir de corazón para Dios y para los demás es de tal manera que ya uno no vive para sí mismo. Tanto que cuando me alaban o también cuando me menosprecian, yo no estoy tan consciente de mí mismo, no, me olvido de mí mismo. Ahora, el problema del hombre que ha tenido no es que tiene un concepto bajo de sí mismo, sino justo el contrario. Que naturalmente la gente tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, digo pues por la gracia que me es dada, Romanos 12:3, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, este mundo, por supuesto, está completamente confundido con el tema de la humildad y el orgullo, y lo opuesto de la humildad, que es el orgullo. Busqué un poco en internet en cuanto a estos temas y la confusión es tremenda. Claro, algunos quedan que aún hablan de que la humildad tiene sus beneficios, pero la gran mayoría de personas que opinan en cuanto a esto, lo que opinan es que el orgullo es muy importante en la vida de cada persona. Algunos hablan de una humildad buena y una humildad mala, de un orgullo bueno y un orgullo malo, pero cada vez hay más personas que piensan en este mundo, que los males que hay en este mundo vienen porque la gente no es suficientemente orgullosa. Si la gente fuera suficientemente orgullosa, no habría tantos males en este mundo, cuando la Biblia nos dice que es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Así que como cristianos no buscamos nuestras respuestas en internet, ni buscamos nuestras respuestas en lo que dice el mundo, ni buscamos nuestras respuestas en el chat GPT, sino que buscamos nuestras respuestas en la Biblia, en lo que dice Dios en su palabra. Y la Biblia lo dice bien claro, el orgullo es pecaminoso.
De Génesis hasta Apocalipsis, el orgullo es visto como algo que es pecaminoso, que no es bueno. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la humildad es vista como una virtud cristiana, como algo bueno, algo que buscarlo. Ahora, el pasaje que hemos leído nos habla de esto. Y un resumen del pasaje que hemos leído se podría resumir en lo que aparece en Lucas 14:11, que es otra vez la misma verdad. Muchas gracias, Dani. Santiago 4, versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y luego, no lo tenéis que buscar, pero 1 de Pedro 5:6, otra vez, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Una y otra vez, esta es la enseñanza bíblica. Ahora el mundo dice todo lo contrario. Para ser grande, ¿qué tienes que hacer? Ambición, buscar la grandeza. Y entonces tendrás grandeza. Dios dice no. Así no es como Dios ha establecido las cosas. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Es que esa es la exaltación que debemos buscar, la que da Dios, y cuando fuere tiempo. Y más que nada, para aprender sobre la humildad, debemos mirar a Cristo. Ese es el ejemplo supremo. Ven conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 3. Si quieres aprender sobre la humildad, mira a Cristo. Mira a Cristo porque es el ejemplo supremo. Nadie ha tenido la humildad que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria es buscar vanamente la gloria. Hemos leído en Salmo 39 que el hombre es vanidad. Pero dicen, no hagáis cosas por pelea o por buscar tu propia gloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego otra definición de la humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Naturalmente miramos por lo mío, por el yo, porque se me reconozca, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego mira lo que dice el versículo 5, porque esta es la clave. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la humildad? Es Cristo, el cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Piensa un poco en Cristo. Él era rico y se hizo pobre. Él era lleno de gloria y en el cielo y fue lleno de burla, menosprecio y pasaban olímpicamente de él la gente. Él era el todopoderoso y se humilló tanto que en esa última cena, ¿te acuerdas lo que hizo? Se despojó no solamente de su gloria, se despojó de su túnica para ceñirse la toalla e ir
lavándole esos pies sucios a los discípulos. ¿Le lavarías tú los pies sucios a alguno de los otros hermanos? ¿Le lavarías tú los pies sucios a alguien que viene de trabajar en el campo? Cristo, el que es el Señor de todo, hizo la labor del esclavo. Eso es humildad. Y es esa humildad que debemos aprender. Dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aquel que es Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y la más grande muestra de humildad que mostró Cristo es haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es humillación. Cristo allí en la cruz. Eso es humillación. Y de ahí debemos aprender. No solamente aprender con Cristo como ejemplo, pero es que Cristo, al salvarnos, Él nos une a Él. Y ahora seguimos a Él en sus pasos porque estamos unidos a Él. Así que en este mensaje de esta mañana me gustaría que veamos que tanto en nuestra fe, así como en nuestro servicio a Cristo, debemos siempre pensar, hablar y vivir con humildad. Hemos cantado antes trabajar y orar en la viña del Señor. Creo que es un himno que cantamos bastante, no lo sabemos, trabajar y orar. Pero ¿sabéis que se puede trabajar y orar en la viña del Señor de la manera incorrecta? Se puede. Muchos oran, incluso oran por mucho tiempo y oran de la manera incorrecta. Porque oran sin humildad. Muchos trabajan en la viña del Señor, pero trabajan de la manera incorrecta porque trabajan sin humildad. Así que por eso queremos ver que en el trabajo para el Señor, en el servicio para el Señor y en la confianza y en la oración debemos tener claro que la humildad es imprescindible. Vamos a volver entonces al libro de Lucas a mirar este pasaje, a estudiar este pasaje. Ahora, en estos capítulos de Lucas que estamos estudiando, del capítulo 15 hasta el 17, tenemos un discurso de Cristo. No hemos tenido casi ninguna narración de lo que hacía Cristo, sino es todo discurso y parábolas de Cristo. Así que la semana pasada, si te acuerdas, Cristo estuvo enseñándoles que iban a venir tropiezos en la vida cristiana. Hay tropiezos. Y también dijo, cuidado, hay de aquel que hace tropezar a los demás. Pero dijo que hay una medicina que sana y evita los tropiezos, que es un espíritu perdonador. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué vienen los tropiezos? ¿Por qué es que han ocurrido estos tropiezos en mi vida? ¿Por qué vienen los problemas, las pruebas, las dificultades? ¿Por qué viene todo eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué viene eso a la vida? Pues dijimos la semana pasada que todos esos tropiezos, aunque Dios no los pone, Dios no nos hace tropezar, pero Dios los utiliza para crear un carácter en nuestra vida como Él quiere. Ahora, piensa un poco, cuando una profesora pone un examen, una prueba, ¿qué es lo que busca la profesora? Busca saber ella si el alumno se sabe la materia o no. Ella lo quiere saber. Pero cuando Dios nos pone una prueba, piensa un poco conmigo, ¿está buscando Dios saber cómo está nuestro corazón? No, Dios ya sabe cómo está nuestro corazón. Entonces, cuando Dios nos pone una prueba, lo que busca Dios es que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón. Eso es lo que busca Dios cuando nos pone una prueba, que nosotros en nuestro corazón así discernimos el estado de nuestro corazón. Porque Dios lo sabe todo, Dios sabe todo el estado de tu corazón, todos los deseos, todos los secretos que nadie más sabe, Dios lo sabe. Así que cuando vienen estas pruebas a nuestra vida, lo que Dios quiere es que tú te des cuenta de cómo está tu corazón. Y estas palabras que había dicho Cristo sobre el perdón, de que si tu hermano peca contra ti, incluso 7 veces, y peca, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y si 7 veces se arrepiente, dice, perdónale. Y cuando Jesús dijo eso, lo que causó en el corazón de los apóstoles es, yo no puedo tanto. Yo no puedo. Cristo ya sabía que el corazón de los apóstoles estaba así, pero los apóstoles se dieron cuenta que su corazón no estaba preparado para eso. Por eso, en el versículo 5 de Lucas 17, los apóstoles vienen a Jesús. No todos los discípulos, sino esta vez los apóstoles, los enviados, los escogidos para predicar. Vinieron los apóstoles al Señor y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Habiendo visto cómo hay que perdonar, yo no puedo, en mí mismo yo no puedo.
O Señor, tú me aumentas la fe, o yo no voy a poder perdonar así. Así que la primera cosa que queremos ver en esta mañana es: pídele a Dios en humildad que aumente tu fe. Es la petición que hicieron los apóstoles. Versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y vamos a ver que para que haya una fe verdadera hace falta humildad verdadera. Por eso he dicho, pídele al Señor en humildad que aumente tu fe. Ahora, ¿qué es la fe? Tenemos que darnos cuenta que la fe es imprescindible, totalmente imprescindible. Así que cuando los apóstoles pedían aumentanos la fe, estaban pidiendo la virtud correcta, estaban pidiendo algo bueno. La petición era correcta, aumentanos la fe. La fe es imprescindible. Hebreos 11, versículo 6, dice el autor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No puedes agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente tienes que creer en Dios tal como Él es, sino también tienes que creer en todas las promesas de Dios. Eso es fe. Y, por supuesto, cuando sales a la calle y hablas con la gente sobre fe, la gente habla de fe hoy. Hoy en día mucha gente habla sobre la fe. Mucha gente dice, ay, hay que tener fe. Mucha gente dice, ay, es que tal persona tiene mucha fe. La fe mueve montañas. Eso incluso lo vas a ver en sitios del mundo, la fe mueve montañas. Pero la clave es, ¿fe en qué? Ahí está la clave. ¿Fe en qué? ¿Fe en ti mismo? Hay gente que dice eso. Ten fe en ti mismo y todo va a ir bien. ¿Fe en ti mismo? Esa fe no te va a salvar. No somos nada, somos pecadores. La fe en ti mismo no va a hacer nada más que hundirte y dejarte en el mismo camino que vas. ¿Qué fe entonces? Algunos dicen, no, tu fe tiene que estar en pensar que todo va a salir bien. Tienes que pensar y tener fe en que lo que tú quieres va a pasar. Eso no es la fe bíblica. Eso es lo que el mundo llama y lo que se llama el poder del pensamiento positivo. Que si tú piensas mucho en lo que quieres que pase, al final ocurrirá. Eso no es fe. Esa fe no va con la palabra de Dios. Esa fe no es la fe bíblica. Es más, esa fe es de los hombres, esa fe es del diablo. Algunos dicen, no, la fe no es ni en ti mismo ni en creer que lo que tú quieres va a pasar. La fe tiene que ser fe en Dios. Y decimos, claro, bien, vale, vamos mejor. Pero fe en Dios y ya está. ¿Cómo es Dios? ¿A qué te refieres con fe en Dios? ¿A creer en Dios? Bueno, tienes que saber que los demonios creen también en Dios y tiemblan. La fe en Dios no salva a nadie. Todo el mundo toda la gente en este mundo cree en su mente que hay algo. Ahora, en su corazón a veces dice que no, porque dice el necio, en su corazón no hay Dios. Pero en su mente, cuando ve lo que hay, cuando comienza a pensar, todo el mundo sabe que hay algo, que hay un Dios, que hay un ser, lo llamen como lo llamen, todo el mundo. Así que la fe en Dios no es la fe salvadora. La clave de la fe es en qué o en quién está basada o dirigida tu fe. Y la fe bíblica es una fe, y la fe salvadora es la fe en Jesucristo como Dios el Hijo. La fe salvadora es la fe en las promesas de Dios, en lo que ha dicho Dios en su palabra. No una fe en un Dios que yo me invento, como muchos en este mundo que tienen una fe en un Dios que ellos se inventan, en un Dios a su imagen y semejanza. Esa fe no salva. Pueden decirte, por supuesto que creo en Dios, pero creo en mi Dios que yo me he creado. Esa fe no les va a servir para nada. Es más, es una fe en algo como ellos, en algo que ellos han creado. Esa fe no salva, esa fe no vale para nada. La fe que salva, la fe que de verdad es la bíblica, es la fe en el Dios que se ha revelado a través de la Escritura. Es la fe que salva, es la fe en Jesucristo. Ahora, la fe incluye creencia y confianza, las dos cosas. Hay unas verdades, en la fe hay unas verdades que tú tienes que conocer. Y no solamente conoces, aceptas estas verdades. Y no solamente aceptas, sino confiesas estas verdades. Por ejemplo, para ser salvo tú debes creer, conocer, aceptar y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios y es hombre, que Él vino a este mundo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz por ti, que su sangre te limpia de todo pecado. Debes creer en tu mente, recibir estas verdades.
Hay una creencia en la fe. Pero la fe incluye también no solo esa creencia de estas verdades, recibirlas, aceptarlas y confesarlas, pero también la fe incluye una confianza, una dependencia. ¿Y qué es eso? Es un descanso en los brazos de Cristo. Eso también es la fe. La fe es confianza. La fe es estas dos cosas. Es creencia y confianza. Señor, creo en ti como mi Salvador, como mi Señor, como Hijo de Dios, como hombre que dio la vida por mí, que vivió una vida perfecta, que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios. Creo en ti, pero también descanso en ti para mi salvación. Yo no puedo ser salvo por mí mismo, yo no puedo ganarme la salvación, no hay mérito en mí, sino descanso en ti para mi salvación. Creencia y confianza. Hay una ilustración que sé que algunos habéis oído ya, pero dejadme repetirla. Esta ilustración no es mía, la escuché de un predicador de hace muchos años. Pero imagina un circo que viene a un pueblo y hay un equilibrista. Y hay dos montañas y ponen una cuerda entre las dos montañas y este equilibrista va ahí por la cuerda, hay una caída de 200 metros, pero es buenísimo este equilibrista, va con su palo ahí y cruza por la cuerda, va para una montaña y vuelve, todo el pueblo está mirando y aplauden, muchos están ahí en la montaña con él aplaudiendo, esto es fabuloso este equilibrista. Entonces el equilibrista dice, ¿quién cree que poniéndome una mochila con 80 kilos aquí a la espalda puedo ir y volver? Y todos dicen, yo creo que puedes, claro que sí. Y el equilibrista coge y lo hace, se pone la mochila con 80 kilos y va y vuelve. Y todo el pueblo le aplaude, todo el pueblo está entusiasmado con él y dice, ¿quién cree que puedo volver a hacerlo con 80 kilos a la espalda? Y todos dicen, por supuesto, todos creen que lo puede volver a hacer. Y entonces el equilibrista dice, vale, tú que estás ahí, ponte a mi espalda, tú pesas 80 kilos, ponte a mi espalda y vamos por la cuerda. Y esa persona dice, yo creo que eres capaz, pero yo ponerme a la espalda, eso ya es otra cosa. Y eso es lo que estamos viendo de que la fe incluye creencia, creer que Jesús es Salvador, creer que Jesús te salva de tus pecados, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó, está esa creencia, pero también la fe incluye confianza. Es descansar en los brazos de Cristo. Es decir, confío en ti. Yo no puedo, tú sí. Tú me coges en los brazos y me llevas a la presencia de tu Padre. Eso es también la fe. Y la fe incluye las dos cosas. Y al final, según la fe de un hombre, así será también su paz, su esperanza, su fuerza, su valor, su decisión y su victoria sobre el mundo. Hay una canción que a veces cantamos que es fe, la victoria da. Y dice el apóstol Juan, le dijo, ahí está la victoria sobre el mundo, vuestra fe, vuestra fe. Así que los apóstoles hicieron muy bien en pedir esta fe, en pedir aumentanos la fe, por supuesto. Era la petición correcta y debería ser también nuestra petición. Señor, necesito más fe. Y algo que me fascina es que estos apóstoles le piden esto a Cristo. Señor, aumentanos la fe. No están diciendo, Señor, queremos pedirle a Dios que nos aumente la fe. Se lo están pidiendo a Cristo. Así que indirectamente están reconociendo el poder de Cristo, la deidad de Cristo. Porque solo Dios puede aumentar la fe. Y Cristo puede, porque es Dios. Entonces, Señor, aumentanos la fe. Algo que solo puede hacer Dios. Ahora, la fe es imprescindible. También tenemos que ver que la fe admite grados. Admite grados. Hay ciertas cosas en la vida cristiana que no admiten grados. Por ejemplo, la doctrina de la justificación. Ser declarado justo delante de Dios. Si eres declarado justo, no puedes ser declarado más justo o menos justo. No, cuando una persona es justificado por medio de la fe, eres justificado y ya está. O, por ejemplo, la doctrina de la adopción. Cuando vienes a Cristo eres adoptado en su familia. No puedes estar más adoptado o menos adoptado. No puedes crecer en la adopción. Me refiero a adoptados en la familia de Dios. O eres o no eres. Pero la fe de la vida cristiana, aunque es verdad que comienza en un punto, aquel momento en que tú por la fe recibes a Cristo como Salvador, pero esa fe va
creciendo. La fe admite grados y debemos crecer en la fe, y por eso las palabras de los apóstoles son correctas diciendo, aumentanos la fe. No es, tienes fe como cristiano y ya está, y esa fe es constante. No, esa fe es algo que debemos ir creciendo en esa fe. El Nuevo Testamento nos habla de que Dios reparte a cada uno de sus hijos una medida de fe. Cristo habló en su ministerio de gente con poca fe y gente con mucha fe. A una mujer cananea le dijo, grande es tu fe. A un centurión romano dijo, no he visto en Israel tanta fe. Así que el Nuevo Testamento habla también de débiles en la fe y de fuertes en la fe. Es más, incluso muchas veces en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, Cristo habló de fe mezclada con incredulidad. Hay un texto en Marcos 9, 23 y 24, que es cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y baja y sus discípulos estaban ahí y no habían podido echar un demonio de un joven que había allí. Y entonces Jesús sana al joven, echa fuera el demonio y los discípulos después en casa le preguntan, ¿por qué nosotros no hemos podido hacer esto? Y bueno, antes de que esto ocurriera, el padre del muchacho endemoniado viene, le cuenta todo eso, antes de que Jesús le sanara, y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho, Marcos 9, 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjate en las palabras, Señor, creo, tengo fe, pero ayúdame con la incredulidad. Tengo fe, pero mi fe está aún con restos de incredulidad que hay que ir sacándole. Y así está muchas veces también nuestra fe. Sí, Señor, creemos en ti, eres nuestro Salvador, descansamos en ti, pero sigue habiendo incredulidad. Pero sigue habiendo ahí espinas de incredulidad que hay que ir sacando poco a poco. Por eso debemos pedir como este hombre, Señor, creo en ti, pero ayúdame con la incredulidad. Ayúdame a tirarla fuera, a quitar los restos de incredulidad. Auméntame la fe, Señor. Eso debe ser nuestra petición. Señor, auméntame la fe. Muchos en este mundo están más pendientes de decir, jefe, auméntame el salario, que decir, Señor, auméntame la fe. Esa es la petición de un aumento que debemos pedir. Al Señor, auméntame la fe. Necesito más y más. Y es lo que le pasó a los apóstoles aquí. Cristo había dicho de cómo debían perdonar. Que si alguien peca 7 veces contra ellos, 7 veces te pide perdón, perdona, y perdona, y perdona, tal como Dios te perdonó a ti. Y cuando ven eso, los apóstoles dicen, Señor, yo no creo que sea capaz. Necesito más fe. Y si tú piensas en tu corazón, y si tú piensas en este mandato de Jesucristo, tu petición debería ser la misma. Señor, auméntame la fe. Señor, me cuesta perdonar. Señor, muchas veces albergo aquí rencor. Me guardo cosas de hace mucho tiempo. Muchas veces estoy ahí dándole vueltas a cosas que no edifican. Señor, veo en mi corazón amargura. Veo cosas en contra de personas que no he perdonado por mucho tiempo. Y si los apóstoles hicieron esto, examinaron su corazón y veían falta de perdón. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Y entonces pedir al Señor, Señor, auméntame la fe. Es que no tienes fe para creer que Dios puede quitar toda esa amargura, todo ese rencor, toda esa envidia, todo ese odio que tienes hacia personas. Dios puede, pero pídele que te aumente la fe para hacerlo. Así que la fe es imprescindible, la fe admite grados y debemos pedir a Dios que nos aumente la fe. También necesitamos una fe creciente, porque Cristo, cuando ellos dicen esto, en el versículo 6, volvemos a Lucas 17, versículo 6, Cristo, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús entonces les habla de fe como un grano de mostaza. Ahora, si os acordáis, hace unos meses hablamos del reino de Dios y hablamos de que es como un grano de mostaza, pequeño pero que crece y crece y crece. Es una semilla muy pequeña, pero luego llega a ser un árbol que puede medir incluso 5 metros. Y esto que está hablando Cristo es una expresión metafórica, que así debemos pensar de nuestra fe. Necesito tanto más, necesito que mi fe crezca tanto más. Quizá en las palabras, aumentanos la fe. Jesús vio que los apóstoles
tenían quizá un poquito de orgullo desde su fe. Señor, nosotros ya tenemos bastante fe, pero un poco más nos vendría bien. Y Jesús les quería hacer ver que esa no es la actitud correcta. Que la actitud correcta es, Señor, mi fe es más pequeña que un grano de mostaza. Mi fe es bien, bien pequeña. No llega ni a eso. Y es que la fe y la oración correcta de fe es una declaración de debilidad. ¿Has pensado eso? La oración verdadera es una declaración de debilidad, no de fortaleza. ¿Tú cómo te sientes espiritualmente? ¿Te sientes fuerte o débil espiritualmente? Recuerda lo que Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si te sientes tú muy fuerte espiritualmente, cuidado, porque quizás es todo lo contrario. Cuando nos sentimos pequeños, pecadores, débiles, es entonces que Dios toma esa debilidad y nos hace fuertes. Pero tú no debes pensar en ti como fuerte. Y al final la oración verdadera debe estar llena de humildad. La oración es decirle a Dios, Señor, yo no puedo, por eso oras. Si tú puedes por ti mismo, ¿para qué vas a orar? La oración es decirle a Dios, yo no puedo, te necesito. Yo no puedo, Señor, actúa tú. Yo no puedo porque soy débil, pero tú eres fuerte. La fe verdadera no nos hace sentirnos grandes, sino pequeños, pero conscientes de la grandeza, poder, la majestad, la bondad de Dios. Piensa en eso. La fe verdadera no te hace sentirte grande, te hace sentirte pequeño, pero cogido de la mano de un Dios grande, fuerte, poderoso, bondadoso y amoroso. Esa es la fe verdadera. Por eso, oración verdadera, de fe verdadera, no es, como he escuchado en algunos lugares, yo decreto bendiciones, yo declaro bendiciones. No. Eso es orgullo, eso es manipulación de la palabra, eso es creerse independiente de Dios. No, la oración verdadera es suplicarle al Señor por bendiciones. Algunos dicen, no, es que yo tengo mucha fe. Yo tengo una fe muy grande. ¿Has leído ese texto? No la tienes. A los mismos apóstoles de Cristo. Cristo les tuvo que hacer ver que su fe era bien pequeña, y que necesitaban crecer más y más y más. Esa es la actitud de humildad correcta al orar, dependencia total de Dios. Yo no puedo, Señor, tú sí, yo soy pequeño, tú eres grande. Eso es la fe. Si no, lo demás no es fe, lo demás es independencia, yo puedo solo. Eso no es oración. Entonces necesitamos esa fe humilde y creciente, que se considera pequeña pero que busca crecer por la gracia de Dios. Y también necesitamos fe, porque Dios hace grandes cosas a través de la fe. Y lo vemos ahí, por ejemplo, versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice Cristo, podríais decir a este sicómoro, aunque es un árbol o una morera también, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. E igual que la expresión del grano de mostaza, esta era una expresión que se decía. Así que no está hablando literalmente de pedirle a Dios en oración que coja el árbol que está enfrente de mi casa, que me quita las vistas bonitas y lo lance al mar. No está hablando de eso. Está hablando de las cosas grandes que Dios es capaz de hacer a través de la oración, a través de la fe. No está hablando de nosotros pensar que podemos manejar el mundo y ser pequeños dioses, no. Lo único que nos está diciendo aquí es que Dios hace grandes cosas y Dios ha obrado grandes cosas a través de la oración de fe, a través de la fe. El apóstol Pablo también utiliza esta expresión en 1 Corintios 13, dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Es una expresión parecida. Y tienes que pensar y tienes que darte cuenta que Dios puede hacer grandes cosas y Dios quiere hacer grandes cosas, pero no solamente eso, Dios ha hecho grandes cosas en el pasado a través de la fe. Piensa en Abraham. ¿Estarías dispuesto tú a obedecer la voz de Dios y salir de tu casa y de tu parentela como Abraham sin saber a dónde te lleva el Señor? Eso es vivir por fe. Abraham es el padre de la fe, si se puede decir así, pero confió en Dios y Dios hizo grandes cosas a través de su vida. ¿Estarías dispuesto, como Daniel, a desobedecer la ley real del reino y seguir orando a Dios? Porque confías que Dios es poderoso aún para librarte del foso de los leones.
Dios es capaz de hacer grandes cosas a través de la fe. ¿Estarías dispuesto a darle a Dios todo lo que tienes, como esa viuda de Sarepta, que le hizo la comida, la última comida que tenía se la dio para el profeta de Dios, el profeta Elías? Pero confió en la promesa de Dios. O como esa viuda que Cristo vio, que dio todo su sustento, todo lo que tenía en la bolsa. Muchas veces, yo creo, estamos demasiado agarrados a nuestro sentido común santificado, si se puede decir así. Es bueno tener sentido común, hacer las cosas con sentido común y con sabiduría, pero a veces nos agarramos más al lado del sentido común y es esa sabiduría en las cosas de este mundo, y nos dejamos a un lado el vivir por fe en las promesas de Dios. Y entonces en nuestras oraciones no pedimos cosas grandes a Dios, porque no lo vemos posible, porque decimos, es que no creemos que Dios lo vaya a hacer. Ahora, si te preguntaran, ¿Dios lo puede hacer? Tú dirías, sí, yo estoy seguro que Él tiene el poder, pero es que no creo que sea su voluntad hacerla, o hacer esto o hacer lo otro. Así que no oro por esto o no oro por lo otro. ¿Piensas que tu pueblo de 2000 habitantes se puede convertir entero? Mira el libro de Pentecostés, mira el libro de Hechos, el día de Pentecostés, 3000 almas en un día convertidas. ¿Oras para eso? ¿Oras para que Dios haga grandes cosas en tu pueblo o con tu familia? ¿Que salve a todos tus hermanos? ¿Que salve a toda tu familia? Muchas veces nuestra fe es pequeña, muy pequeña. Pensamos que Dios no creo que vaya a hacer esto, no creo que vaya a hacer lo otro. Imagínate que los apóstoles hubieran pensado así en Pentecostés y antes de Pentecostés. No creo que el Señor vaya a salvar almas porque todo está tan mal, así que ¿para qué orar por las almas? Pero ellos oraron por almas antes de Pentecostés y Dios contestó y salvó 3000 en Pentecostés. Este año, nuestro versículo lema de este año como iglesia es Salmo 85, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y es un versículo que habla del avivamiento. Y pensando en esto, me recordaba un avivamiento que he nombrado otras veces, el avivamiento en la isla de Lewis, allí en Escocia. Y había por muchos años un declive espiritual grandísimo allí, hasta el año 1948 más o menos, hace unos 77 años, cuando fue un pastor a simplemente predicar unos sermones evangelísticos. ¿Estás orando tú para que Dios haga avivamientos tal como ocurrió allí? ¿O piensas, es que no creo que lo vaya a hacer? Allí hubo gente, especialmente 2 señoras mayores, que se pusieron a orar para que Dios cambiara por completo esa isla, para que el Evangelio cambiara por completo esa isla. Esa isla, en ese tiempo, había cosas como suceden aquí. Los jóvenes iban a las salas de baile y pasaban ahí toda la noche en las salas de baile. Muchos estaban sin ningún interés por cosas espirituales. Había iglesias que estaban muertas, que no se predicaba la palabra. Pero estas personas se pusieron a orar con fe de que Dios iba a hacer grandes cosas, salvar muchísimas almas. Se pusieron a orar con fe. ¿Y sabes qué? Dios obró. Dios obró. Incluso se nos cuenta en la historia de ese avivamiento que esas salas de baile, un día, estaba ahí todos los jóvenes bailando y de repente comenzó, en la iglesia a unos kilómetros estaban teniendo un culto y Dios comenzó a obrar en esa sala de baile. Tanto es así que muchos jóvenes se pusieron de rodillas y empezaron a clamar, ¿habrá misericordia para mí? Dándose cuenta de su vida de pecado, de su vida de libertinaje, y se arrepintieron allí. ¿Y sabes qué? Muchos de esos jóvenes que fueron salvados, conforme eran salvados, se reunían, se iban a la playa, ¿sabes a qué? A pasar toda la noche cantando salmos e himnos al Señor y compartiendo ahí de la palabra. ¿Oras para que en tu pueblo ocurra eso? ¿Oras para que en tu pueblo ahora en las fiestas, Señor, obre para que otro año, en vez de estar los jóvenes de botellón, en vez de estar los jóvenes de aquí para allá, los jóvenes se reunieran en la plaza del pueblo para cantar salmos e himnos al Señor? ¿O piensas que eso es imposible? Eso no puede pasar. Dios no va a obrar así ya nunca más. Pues hace 70 años obró así. En Pentecostés mira cómo obró. No hay nada imposible para nuestro Dios. El problema es que muchas veces tenemos un Dios pequeño. Un Dios que a lo mejor, quién sabe, de vez en cuando se salva un alma, pero no confiamos en nuestro Señor. ¿Crees que Dios tiene el poder de hacer estas cosas? Aquí dice, como una ilustración, Dios tiene el poder a través de la fe que tenga, Dios tiene el poder para coger un árbol y echarlo al mar. No que Él vaya a hacer cosas así, que serían
sin ninguna razón que veamos ahí, pero Dios tiene poder para coger el pecado, desarraigarlo de un corazón y echarlo a lo más profundo del mar, que eso es lo que realmente vale la pena, eso es lo que realmente es importante. Y eso es lo que realmente Dios puede hacer, quiere hacer, y a través de la fe de su pueblo va a hacer. Cuidado si las únicas cosas que piensas que por la fe Dios puede hacer es simplemente cosas de salud y dinero. Y tenemos que pedirle perdón al Señor porque muchas veces es lo que estamos pensando. Y es más, muchas veces nuestras peticiones se quedan en eso. Sana a este, sana al otro, sana al otro, sana al otro, sana a tal, sana a tal, sana a tal, ayúdame con el trabajo, que me suban el sueldo, que le vaya bien a mi hijo, a mi hija en el trabajo, que nos... Dinero y salud. Dios tiene mucho más que hacer que eso. El dinero y salud muchas veces pueden ir incluso en contra de la voluntad de Dios, porque muchas veces la gente tiene más dinero y Dios aumenta su salario y se aparta más de Dios. Muchas veces la gente tiene una salud excepcional y dice, no necesito a Dios si tengo una salud excepcional. Así que debemos aspirar a más, cosas mucho más grandes que simplemente salud y dinero. Muchas veces incluso esas cosas no son la voluntad de Dios darlas. Por supuesto que a Dios le importan, no digo que no le importen, pero hay cosas mucho más grandes, mucho más importantes que eso. Ahora, hablando de esto, hay medios por los cuales Dios aumenta nuestra fe. ¿Significa esto de pedirle a Dios, auméntame la fe y ya está, y me quedo de brazos cruzados, y hasta que Dios quiera con su varita mágica aumentarme la fe, pues yo no puedo hacer nada? No. Hay medios, aunque es Dios el que da ese aumento de fe, y Dios el que da la fe, y te hace crecer en fe, y te fortalece la fe, hay medios que debemos utilizar para que Dios aumente nuestra fe. Y si lees Hebreos 11, vas a ver una serie de hombres y mujeres que Dios utilizó grandemente, fortaleció su fe, pero eran hombres y mujeres que no simplemente es que Dios les dio fe así, aumentó su fe y así y ya está. No, usaron los medios que Dios puso a su alcance para crecer en la fe, para madurar en la fe, para fortalecerse en la fe, para que aumentara su fe. Medios como la oración, clamar a Dios de verdad en oración. Medios como la palabra, porque la oración y la palabra van juntas. Una vez le preguntaron a Spurgeon, ¿qué es más importante? ¿La oración o la palabra? ¿Qué es más importante? ¿Leer la palabra o orar a Dios? Y Spurgeon respondió muy sabiamente, ¿qué es más importante? ¿Respirar hacia adentro o respirar hacia afuera? Dímelo, ¿qué es más importante? ¿Respirar hacia adentro o respirar hacia afuera? O expirar hacia afuera. ¿Lo necesitan los dos? Y de igual manera, cuando leemos la palabra, estamos respirando hacia adentro. Cuando oramos a Dios, estamos respirando hacia afuera. Si respiras solo hacia adentro, te mueres, si no lo sacas. Si respiras solo hacia afuera, te mueres también. Si no entra oxígeno, necesitas los dos. Y de igual manera necesitamos la lectura de la palabra y la oración. No se puede vivir sin estos dos medios. Y luego hay otros medios como la adoración a Dios, congregarse con los hermanos, el ayuno a Dios. Todas estas cosas son medios que Dios utiliza para aumentar y hacer crecer nuestra fe. En esa historia que hemos contado antes, que conocéis, de cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, sanó a este joven endemoniado que los discípulos no podían. Después los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos sanarle nosotros? Y Jesús les dijo, Mateo 17:20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. La misma frase o muy parecida también la dijo Cristo en esa otra ocasión cuando bajó del monte de la transfiguración. Pero dijo claramente Jesús, al final, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quieres que Dios aumente tu fe? Pues hay unos medios que Él ha puesto. Él ha puesto un camino. Esto no ocurre de repente. Dios ha puesto un camino para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe crezca, para que madures en la fe. Y muchas veces, cuando vienen problemas y nos hace ver que nuestra fe es bien pequeña, decimos, ay, es que si Dios me diera más fe. No culpes a Dios.
Hay un medio, un camino por el que Dios ha puesto para fortalecernos en la fe. Así que Dios quiere que vivamos en humildad. Y esta virtud de la humildad tiene un aspecto que hemos visto, que es la virtud de la fe. El pedirle a Dios en humildad que aumente nuestra fe. La fe es imprescindible, hemos visto. La fe admite grados, la fe es una dependencia de Dios. Así que la fe no busca grandezas, la fe incluye humildad. Yo no puedo, Dios, pero tú puedes. Y necesitamos que esa fe crezca, necesitamos fe porque Dios hace grandes cosas a través de ellas y hay unos medios por los que Dios aumenta nuestra fe. Y Dios mediante, la semana que viene estaremos viendo esta segunda parte del 7 al 10, en el que vamos a ver, hemos visto cómo pedirle a Dios en humildad que nos aumente nuestra fe. Y en la semana que viene veremos servir a Dios en humildad. Servir a Dios en humildad. Pero lo dejaremos para la semana que viene. Que el Señor nos ayude a pedirle a Dios, aumenta mi fe, pero siempre viviendo y pensando en humildad. No hay nada nuestro, todo es suyo.